Bueno, pues continuemos. En este video vamos a platicar de un concepto muy importante en Unity, es algo muy potente dentro de Unity, que es precisamente el concepto de un prefab. En los artículos y presentaciones que ustedes seguramente ya habrán revisado, se describe un poco algo acerca precisamente de los prefabs. Bueno, pues en este video vamos a consolidar ese conocimiento, vamos a crear unos prefabs y vamos a instanciarlos programáticamente. ¿Sale? Entonces, bueno, primero, qué tengo que hacer para poder crear un prefab? Eh, Básicamente lo que necesitas es un objeto. Por ejemplo, yo ahorita voy a arrastrar un sprite a mi escena y voy a em, configurarlo para que me cargue una imagen cualquiera, puede ser esta, por ejemplo. Entonces aquí ya tengo mi objeto y una característica interesante del prefab es que el prefab digamos que es como un clon, un molde de un objeto que estaba previamente en la escena y del cual se toman todas las características de ese objeto, tanto parámetros de los game components como un conjunto de game components. En este caso, por ejemplo, mi objeto tiene un sprite renderer y un transform, pero yo le podría agregar muchos objetos, le podría agregar inclusive scripts y todo eso cuando lo convierto en un prefab en automático lo almacena, lo guarda, ¿no? Entonces, regularmente cuando ustedes están trabajando y quieren crear prefabs, lo primero que tienen que hacer es agarrar un objeto, la instancia que va a servir de molde para las demás, para los demás objetos que van a crearse a través del prefab. Entonces este que agarramos de molde lo tengo que configurar, le tengo que agregar todas las características que yo deseo. Por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito más grande, vamos a dejarlo de este tamaño. Está ya como yo lo deseo, entonces agarro el objeto de la jerarquía y lo arrastro a los assets. En este caso yo ya construí un folder que se llama prefabs. Entonces cuando yo lo dejo ahí, automáticamente ya me lo creo aquí. Yo le puedo cambiar el nombre, por ejemplo, a prefab demo. Y una vez que se ha construido el prefab, automáticamente cambia de color el objeto en la jerarquía. Eso quiere decir que este objeto proviene de un prefab. Yo puedo eliminarlo y sin problemas el objeto ya quedó guardado como un asset de mi juego. Lo siguiente es que yo ya puedo, por ejemplo, agregar objetos indistintamente. Y una característica peculiar de hacer esto respecto a utilizar a lo mejor un asset, una textura que yo ya tenía y arrastrarla como lo hice previamente, es que estos objetos están ligados. Entonces, si yo, por ejemplo, agarro un objeto y modifico su escala para hacerlo inmensamente grande, yo le puedo dar clic en este botón que dice Apply y entonces automáticamente cambia el prefab y eso hace que cambien todos los objetos. Si yo quiero, por ejemplo, hacerlo más chiquito, vamos a hacerlo más chiquito, le doy apply. Si yo quiero, por ejemplo, editarlo, ahí yo ya edité una instancia del prefab, o sea, un tipo de prefab. Pero no me gustó, yo puedo darle revert y me lo regresa al punto original o inicial. ¿Sale? Entonces esta característica es muy buena, es un concepto muy interesante dentro de Unity y me va a permitir pues precisamente reutilizar game objects que yo sé que voy a necesitar en muchos lugares en mi escena. ¿Sale? Entonces aquí yo ya tengo mi prefab y lo que vamos a hacer y otra de las, bueno, platicando un poco acerca de las ventajas de los prefabs, una gran ventaja de los prefabs es que yo puedo instanciar el prefab sin que tenga que estar en la escena como un objeto de escena de mi juego. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a instanciar un prefab. Para eso vamos a regresar al código que teníamos y vamos a crear un objeto de tipo transform que se va a llamar mi prefab y que va a ser obviamente público para que yo lo pueda setear desde afuera de la clase. Entonces, esto es el primer paso. Vamos a crear una variable pública,
Vamos a guardar la información que tengo aquí, regresamos al editor, seleccionamos mi objeto principal y si se dan cuenta aquí ya aparece mi prefab. Lo que voy a hacer es que una vez que está seleccionado el objeto voy a agarrar el prefab que quiero instanciar y lo voy a insertar aquí. Si se dan cuenta, entonces ahí ya aparece el prefab asociado en esa variable. Eso me permite cargarlo. Esto es una forma de comunicación entre objetos de clases muy simple y sencilla en Unity. Es decir, si yo en un script necesito otro objeto, necesito editar o utilizar otro objeto, hay varias formas de hacerlo, pero una forma muy fácil es crear una variable de tipo transform que sea pública y desde el editor yo arrastro y coloco el objeto que quiero usar. De esta forma estoy como que generando una asociación entre un objeto y el otro, entre un GameObject y el otro, y entonces ya desde un GameObject yo puedo acceder a las variables y propiedades y métodos del otro GameObject. ¿Sale? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que cada que cambie de dirección vamos a instanciar con el método instantiate. Vamos a utilizar el método instantiate para instanciar este prefab. Eh, Tengo que darle el nombre al prefab. Por ejemplo, ¿de qué prefab quiero instanciar? Pues del que acabo de crear, que se llama mi prefab. Entonces le pongo mi prefab. Perfecto. Le digo, ¿en qué posición la quiero? Ah, bueno, pues la quiero en la posición exactamente en donde estaba en ese instante del tiempo mi objeto actual. Y utilizo la siguiente instrucción que se llama quaternion.identity para indicar que no quiero ninguna rotación especial, sino la orientación que ya trae el objeto, y con eso en automático lo guardo, ¿ok? Y ahora vamos a probarlo. Entonces lo que va a pasar es que el objeto, conforme se mueva, en el momento en el que rebota, instancia un objeto. Si regresara al otro punto, o otra vez regresara, lo volvería a instanciar y lo instanciaría tantas veces como se genera el rebote, ¿sale? Entonces, esta pequeño demo nos ayuda a que ustedes puedan crear, instanciar programáticamente prefabs, y esto es algo muy útil, por ejemplo, en un juego de un shooter, por ejemplo, las balas podrían ser el prefab y yo desde el programa, desde mi juego, controlo los inputs para que cuando el jugador oprime una cierta tecla o un cierto botón o hace un cierto gesto en su mouse, en su dispositivo móvil, en automático lanza el prefab, entonces se empieza a disparar balas, ¿no? Entonces estos son bastantes usos que tú puedes darle a tu prefab, y la característica importante, como les comentaba, es que el prefab ya está construido con todos sus componentes y subcomponentes. Yo no tengo que estarle agregando nada, solamente lo instancio, lo configuro, lo edito y lo traigo a escena. ¿Sale? Bueno, pues eso sería todo por parte de este video.